En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, comencé a orar y a lamentarme diciendo: Tú eres justo, Señor, y todas tus obras son justas. Todos tus caminos son fidelidad y verdad, y eres tú el que juzgas al mundo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los de mis padres que cometieron delante de ti. Ellos desoyeron tus mandamientos y tú nos entregaste al saqueo, al cautiverio y a la muerte, exponiéndonos a las burlas de las naciones donde nos has dispersado. Todos tus juicios son verdaderos cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos ni hemos caminado en la verdad delante de ti. Trátame ahora como mejor te parezca, retírame el aliento de vida, para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido a polvo. Más vale morir que vivir, porque he escuchado reproches injustos y estoy agobiado por la tristeza. Líbrame, Señor, de tanta opresión, déjame partir hacia la morada eterna, y no apartes de mí tu rostro, Señor. Es preferible para mí la muerte antes que ver tanta opresión en mi vida y seguir escuchando insultos. Ese mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, que vivía en Ecbátana, en Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre. Porque Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a sus maridos uno después de otro, antes de que tuvieran relación con ella. La esclava le dijo: «Eres tú la que mata a tus maridos. Te has casado con 7 y ni uno solo te ha dado su nombre. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Ve a reunirte con ellos y que jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuyos». Aquel día Sara se entristeció mucho, se puso a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse. Pero luego pensó: ¿y si esto da motivo a que insulten a mi padre y le digan: tú no tenías más que una hija querida y ella se ha dado muerte por sus desgracias? No quiero que por culpa mía mi anciano padre baje a la tumba lleno de tristeza. Mejor será que no me dé muerte, sino que pida al Señor que me haga morir. Así no oiré más insultos en mi vida. Entonces, extendiendo los brazos hacia la ventana, Sara oró al Señor. A un mismo tiempo fueron recibidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y de Sara, y fue enviado Rafael para curar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, a fin de que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de Raguel, como esposo a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio Asmodeo. Palabra de Dios. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza, que no tenga que avergonzarme, ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse, se avergonzarán los que traicionan en vano. A ti, Señor, elevo mi alma.
Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí con misericordia. A ti, Señor, elevo mi alma. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. A ti, Señor, elevo mi alma. Nos ponemos de pie. Aleluya, dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Vosotros estáis en un grave error. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hemos escuchado en la primera lectura otra parte del libro de Tobías, una parte central de este libro, donde tanto Tobit, el padre de Tobías, y Sara, quien será la esposa de Tobías, elevan esta oración, este lamento ante Dios, pidiendo la muerte. Ambos piden lo mismo, es una oración muy parecida a la de Tobit y la de Sara. Ante el cúmulo de adversidades que tienen que atravesar, terminan pidiendo esto, pidiendo la muerte, pidiendo ese descanso de las adversidades, de las circunstancias de este mundo. Dios escucha las oraciones y envía a Rafael para curar a Tobit de su enfermedad y para también curar a Sara de ese problema que la afectaba, de expulsar ese demonio que la afectaba y que pudiera casarse y tener descendencia con Tobías. La solución está dada en la vida misma de ambos personajes. Estas oraciones que a nosotros nos suenan bastante duras, bastante agresivas, lo que revelan en realidad es un límite del sufrimiento humano. El sufrimiento humano es uno de los grandes temas que aparece en la Sagrada Escritura ya desde el Antiguo Testamento. Y aparecen varios personajes que se desean la muerte. Tenemos el caso ejemplar en Job, desea no haber nacido, por ejemplo, y otros personajes también. Esto significa que en la Biblia hay un proceso hasta llegar a Cristo, que hoy escuchábamos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Porque en gran medida durante el Antiguo Testamento todavía no había una noción clara de la vida posterior a la muerte. Y entonces la muerte se presentaba para el hombre angustiado como la única salida. Y Dios muchas veces recompensaba o revertía esa situación en vida. La recompensa, la restauración, el bienestar de aquel que clamaba ante Dios, que expresaba de esa manera tan incisiva
el sufrimiento, porque es un modo también de expresar el sufrimiento, Dios, en varios casos también que presenta la Biblia, el caso de Job, aquí también el caso de Tobit, otros casos más, el caso de Elías también, profeta, Dios les da eso que ellos necesitan en vida, los recompensa en vida, revierte esa situación. Porque son personas justas, son personas santas, que sufren la injusticia, que padecen la injusticia. Y la injusticia tiene que ser revertida de alguna manera, no puede perdurar, no puede permanecer. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento, para que de a poco se vaya profundizando este tema, la restauración de la justicia en estos grandes hombres se da en vida. Pero el Nuevo Testamento, y uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría, va a comenzar a abrir la puerta a lo que sucede después de la muerte, donde está la restauración definitiva, la recompensa definitiva. Durante gran parte del Antiguo Testamento, el esquema era de aquel que vive bien, el justo, le tiene que ir bien, y al injusto, al malo, le tiene que ir mal. Un esquema muy, muy simple. Pero después se va viendo que esto experimentalmente no sucede. Esas grandes experiencias del Antiguo Testamento sobre este gran problema del sufrimiento humano y sobre todo el sufrimiento ocasionado por la injusticia de los otros. Se va viendo que hay muchos justos que sufren y muchos malvados que tienen prosperidad. Y entonces viene esa gran pregunta, ¿cómo se resuelve esa aparente contradicción? El Antiguo Testamento no nos da la respuesta definitiva, el Nuevo Testamento sí. Jesucristo fundamentalmente nos habla de que la recompensa definitiva no está en este mundo. Habrá en este mundo situaciones parciales, consuelos parciales, prosperidades parciales, bendiciones de Dios, ciertamente, que nos ayuda para que a lo largo de esta vida no nos desanimemos frente a los problemas, a las injusticias, a los sufrimientos, a las angustias que nos acechan, nos asedian. Dios a veces nos regala cada tanto su consuelo, pero sobre todo lo que nos regala es una promesa. Y esto es lo grande del Nuevo Testamento. Lo que Dios nos regala aquí en vida es una promesa con mayúsculas. Y es la promesa de vida eterna. Porque en esta vida, bienes y males, alegrías y pesares, siempre son parciales, siempre se terminan. Tarde o temprano concluye. Y lo que importa en esta vida es vivir cerca de Dios para que esa promesa que Dios nos ha hecho se haga realidad en la otra vida. Jesucristo abre esa puerta. Dice, Dios es un Dios de vivientes y se refiere a estos grandes santos del Antiguo Testamento, concretamente a Abraham, Isaac, Jacob y otros grandes santos que atravesaron por muchas dificultades, que no siempre, en algunos casos sí, en otros no, alcanzaron en vida la prosperidad, en otros casos no. Y entonces nos muestra que aquello a lo cual debemos apuntar es a la vida eterna. Y eso es lo que nos da consuelo ya en esta vida. Esa es el fundamento de la alegría cristiana es la promesa. Y la esperanza es la que templa nuestros sufrimientos. Esto nos pasa también en el orden natural. Cuando alguien que es bueno con nosotros, cuando alguien que realmente cumple lo que promete, nos promete algo muy bueno, ya empezamos a experimentar la felicidad incluso antes de tenerlo. A todos nosotros probablemente nos haya pasado. Alguien nos promete algo muy bueno en un momento de dificultad. Todavía no nos lo puede dar, pero sabemos que nos dará eso que necesitamos. Y entonces esa promesa, cuando es cierta, cuando es segura, cuando es buena, cuando la hace alguien que realmente nos ama, alguien que quiere nuestro bien, la sola promesa ya empieza a hacer brotar la alegría profunda en nuestro corazón en medio de las dificultades. En el caso del cristiano, aquel que nos hace esta promesa es el mismo Dios, que es quien más nos ama, y la promesa que nos hace es la felicidad plena, perfecta, eterna, y es lo mejor que podemos recibir.
A veces Dios nos dará consuelos especiales en esta vida, pero ciertamente si somos fieles a su palabra, a su voluntad, si vivimos santamente como buenos hijos de Dios, si tratamos de mantener siempre nuestra lucha espiritual vigente, un día esa promesa se hará realidad. Y allí comprenderemos, tal vez recién allí, comprenderemos el camino recorrido. Durante la vida no necesariamente tenemos la lucidez necesaria, la lucidez suficiente para darnos cuenta de por qué nos pasa lo que nos pasa. Un día lo comprenderemos. Cuando todo termine, comprenderemos por qué todo comenzó. Al final del camino nos daremos cuenta el beneficio con el cual Dios nos ha favorecido durante esta vida, sin que durante el transcurso nos hayamos del todo dado cuenta. Por eso le vamos a pedir a Jesús en este día, que también se comienza la novena al Sagrado Corazón de Jesús, que nos conceda esa gracia de vivir siempre muy unidos a Dios, de pensar con frecuencia en esa promesa de vida eterna que nos ha hecho, que es una realidad en nuestra vida, y de que vivamos fielmente durante este camino por el mundo que nos conduce a la patria celestial. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto de la caridad. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz.